Hola amigos de YouTube, el concepto que vamos a empezar a tratar en esta serie de 3 videos es el concepto de continuidad. Dividimos esta charla en 3 videos, donde en el primero de ellos vamos a ver el concepto de continuidad en un punto, en el segundo de ellos el concepto de continuidad en un intervalo, y en el tercero vamos a hablar de las funciones continuas. Entonces empecemos a abordar el concepto de continuidad en un punto. Vamos a ver primero la definición. Sea f de x una función, diremos que f de x es continua en un punto A si y solo si pasa lo siguiente. El límite para x tendiendo a de f de x es igual a la función valuada en el punto A, que es el punto de nuestro interés. ¿Está bien? Ahora bien, para que esto suceda, por esta definición, vemos que se tienen que cumplir 3 cosas. Lo primero que se tiene que cumplir para que esto sea posible es que exista f de a. ¿Está bien? Para que exista esta igualdad, este término tiene que existir. Y para que exista f de a tiene que pertenecer al dominio de la función. ¿Está bien? Entonces, yo no puedo decir que una función es continua en un punto que no pertenezca al dominio de la función. Sale de la condición de que se tiene que cumplir esta igualdad. Bien, lo otro que tiene que suceder, aparte de existir f de a, como esto es una igualdad, tiene que existir este límite. Es decir, tiene que existir el límite para x tendiendo a de f de x. Para esto tiene que existir tanto el límite por izquierda como el límite por derecha, y ambos tienen que ser iguales. ¿Está bien? Y bueno, la tercera condición que se tiene que cumplir es esta igualdad, ¿verdad? Entonces, estas son las 3 condiciones que se deben cumplir para que una función sea continua en un punto A. Si lo queremos ver gráficamente, yo aquí he hecho un esquema. Supónganse que esta es la función f de x. Este es el punto A donde nosotros queremos saber si la función es o no continua en ese punto. Y las 3 condiciones, como hemos visto, son: primero, que exista f de a, que exista, por eso ponemos este punto en rojo, la función existe en A. Lo segundo es que exista el límite. ¿Ven? Tanto límite por izquierda como por límite por derecha son iguales. Y lo tercero es que el límite tienda al valor de la función en ese punto, como vemos aquí. Entonces, si se cumple esto, podemos decir que la función es continua en un punto A. A veces, algunas de estas condiciones no se va a cumplir y por lo tanto no podemos decir que la función sea continua en el punto que nos interesa. Por ejemplo, aquí tenemos la función y es igual a 1 sobre x. Fíjense que es continua en todos los puntos menos en 0. ¿Por qué no es continua en 0? Bueno, primeramente porque el 0, en 0 no existe el valor de la función. El 0 no pertenece al dominio de esta función. Segundo, porque no existe el límite para x tendiendo a 0. Lo que existe es el límite del módulo, y ese límite tiende a infinito. Pero recordemos que para que esta definición se cumpla, tienen que ser ambos valores finitos. Así que tampoco existiría el límite. Y por lo tanto no podemos hablar de esta igualdad de ninguna manera. Entonces, en 0 esta función no va a ser continua. En todos los otros valores del dominio sí lo podemos ver fácilmente, porque en todos existe la función, y si yo me aproximo tanto por izquierda como por derecha,
existe el límite y es igual al valor de la función. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la función y x cuadrado menos 1 dividido x menos 1. En 1 la función no existe, es decir que en 1 no forma parte del dominio de la función. Entonces si la queremos graficar, esta sería la gráfica. ¿Ven? Y en 1 lo representamos así con un círculo vacío porque en ese valor no existe la función. La pregunta es, en 1 ¿la función es continua? No. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que pasa aquí. El 1 no forma parte del dominio de la función. No existe, sería en este caso f de a. Entonces no podemos hablar de continuidad en este punto. Pero fíjense que sí existe aquí el límite para x tendiendo a. En este caso, para x tendiendo a 1, el límite, si ustedes se fijan, sería 2. ¿Está bien? Entonces, este es un caso de que existe el límite pero no existe de la función. Al no existir la función, podemos decir que en 1 la función no es continua. ¿Está bien? Y el tercer y último ejemplo es esta función partida. Fíjense que esta es la unión de dos funciones. Para x menor que 0 la función vale menos x, que sería este tramo. Y para x mayor o igual a 0 la función vale x cuadrado más 2, que sería esta parte, ¿no? La pregunta es, ¿en 0 la función es continua? Bueno, fíjense, ¿existe f de 0? Por supuesto que sí, y vale 2. Porque estaríamos en este tramo, donde x es igual a 0. Valuamos, vale 2. Así que existe f de 0. ¿Existe el límite para x tendiendo a 0? Fíjense que en este caso, en 0, este límite no existe. ¿Por qué? Porque si nos acercamos por izquierda, el límite sería 2, y si nos acercamos por derecha, el límite sería 0. Por lo tanto, no existe el límite, por ser distintos los límites laterales. Entonces, al no cumplirse esta condición, no se cumple esta igualdad y la función no es continua en 0. Sí es continua en todos los demás puntos de su dominio. Bueno, este es el concepto de continuidad en un punto. No nos dice mucho, no hay una manera de interpretarlo, tal vez este concepto matemático. Por eso los quiero invitar a que puedan ver el siguiente video, que es continuidad en un intervalo, donde ahí vamos a ver o darle una interpretación gráfica o geométrica al concepto de continuidad en un intervalo, que es el tema que vamos a hablar. Así que vean por favor ese video. Chau.